Bueno, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase realmente corta. Vamos a comenzar primero que todo presentando nuevas situaciones que se nos presentan a nosotros día a día en esta materia. Entonces la vamos a presentar. Segundo, vamos a hacer la introducción del tema que vamos a ver. Vamos a hablar cómo vamos a definir estas últimas 4 semanas. Y por último, básicamente, pues no, nada, vamos a hacer la revisión. Entonces, por eso digo que va a ser una clase muy corta. Entonces, va a ser de 1 hora y la segunda hora revisión de quizzes y parciales para el que quiera. ¿Listo? Bueno, primero que todo, nuestro nuevo cronograma. Hay una fecha que tengo que mover porque que no puedo. Bueno, ustedes ya comparto aquí pantalla. Estamos aquí viendo la pantalla. Ya pasamos el primer parcial, acabamos de pasar el segundo parcial, ya fue entregado también. Vamos a entrar en la semana 8, ¿sí? En la cual supuestamente deberíamos estar ya en combustión. ¿Listo? Tenemos entonces nuestro parcial 3 y nuestro parcial 4. Parece ilógico, pero bueno, son las condiciones que nos llaman a trabajar. Para mí eso es ilógico, poder hacer 2 parciales de ese tipo, de esos temas, en menos de un mes. No, nada, eso es abusar de lo que uno cree que un estudiante puede, ¿sí? Y eso solo trae pues malos procesos académicos, pero no tenemos más. Yo no, lo único que puedo hacer, soy un profesor cátedra, es cumplir eso que piden, pero uno sabe que eso no es llamar a la calidad de ninguna manera. Pero bueno, entonces, obligatoria la habilitación 25, no hay otra fecha, solo ese día es para habilitaciones. Entonces, el 25 será la habilitación para los desafortunados, que espero no sea ninguno, que llegue a ese día. ¿Listo? El parcial no va a ser este día, pero entonces yo no lo podría hacer en otro día. O sea, ¿sí? Yo lo puedo hacer ese 20, pero prácticamente que estoy a 2 días de entregar las notas. A nosotros no podemos dejar de entregar notas antes del 22. El 22 a las 12 de la noche tienen que estar todas las notas en el sistema. ¿Sí? Entonces, ni siquiera voy a alcanzar a presentarles a ustedes si ustedes tienen un reclamo de ese último parcial. Una cosa ilógica que nos colocan. Y si yo lo llevo este parcial a la semana 11, ¿qué vamos a ver de ciclos de potencia? Sí. Entonces, muchachos, seamos realistas. No sé, lastimosamente no sé, pero ustedes están viendo los temas muy trozados y bueno, de modos, para mí no fue un semestre como yo ya los he dado, que uno dice, bueno, el muchacho algo aprendió, no, es que esto fue a las carreras, terrible. Bueno, realmente realmente esa nota de la semana 12, no había notado que estaban muy juntas la de la semana 10 y la semana 12. Y para decir que vamos a correr esta la semana 9 y esta la semana 11 es ilógico, porque ya la otra semana es la semana 8. Imaginen. Entonces, no había notado esto. Pensé que podíamos hacer un ajuste de las notas. De esa semana 12, déjenme ver.
Sería el parcial el miércoles de esa semana. Bueno, es lo único que podemos hacer. Vamos a seguir así, haciendo cuentas. Bueno, vamos a dejar así. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para calificar y entregar encima? O sea, yo necesitaría calificar entonces el 21 para entregarles el 22. ¿Sí? Y usted no es mi único curso. Una cosa irresponsable de esta universidad. ¿Listo? Entonces eso es, ¿qué más se puede hacer? Bueno, no hay más que decir ahí. Entonces, el cronograma se los comparto, pues después de clase, porque ahorita no puedo, ¿sí? No tengo cómo. Se los comparto al WhatsApp y ustedes, pues para que yo tengan conocimiento de cuándo son las últimas fechas. Un poco incómodo todo esto, pero bueno. Profe, entonces eso quiere decir que para esos cortes ya no habría quiz. ¿Qué muchachos? Esa es la otra. ¿Cómo hacemos para los quizzes? Para los quizzes hay que sacar tiempo. Para las clases, para hacer el quiz. Yo no hago quizzes extra clase porque ese tiempo no vale nada para la universidad y el tiempo que uno da además aquí en la universidad ni le tiene en cuenta el que uno da reglamentario ahora, imagine el que no. ¿No? Entonces, muchachos, ¿cómo vamos a hacer para esos quizzes? Realmente, permítanme un momento. Hola, María. Entonces, para esos quizzes, ay, no había pensado en los quizzes, muchachos. Imagínense, son 2 quizzes los que hay que hacer aún. Profe, ¿y si los deja como taller para entrega el día siguiente o algo así? Bueno, toca mantener los quizzes porque fue un trato que se hizo al inicio. Si yo al inicio hubiera dicho, no voy a hacer quizzes, voy a hacer un trabajo. Pero entonces podemos cambiar eso. Dios. Bueno. Profe, o podría darle 1 hora a los quizzes y de esta forma solamente faltarían 2, le consumiría solamente 2 horas de clase. No. Vamos a hacer trabajo. Yo se los envío. El trabajo muy simple. O sea, voy a enviarles como si fuera quiz, yo se los envío y ustedes lo hacen en la casa y me lo enviarán luego. Yo les digo el tiempo. ¿Sí? Muy similar ya he cerrado semestres que estamos así muy colgados o algo, entonces no va a ser la primera vez. Solo que este semestre estamos más colgados que todos, nunca me ha hecho tan apretado el tema, o sea, vamos a dar prácticamente un 70%. ¿Sí? El tema, eso es terrible. Entonces, realmente ustedes alcanzaron a ver 3 temas de 5, porque es que sistemas de potencia, a duras penas voy a darles el nombre, digámoslo, así, y combustión también, o sea, sí lógico poder dar todo ese tema. Entonces, vamos a hacerlos así tipo tarea, ¿sí? Y espero que vengan, háganlos bien, ¿sí? Hagan las cosas bien y hagamos las cosas así tipo tarea para que no, pues para tener por lo menos las clases completas desde la otra, ya contando desde, y para la revisión de parciales, aparte de hoy que los traje, y bueno, si el que quiera revisar, vamos a tratar de por lo menos eso es la revisión, sí hacerla como la he hecho en otras ocasiones, que es la gente aparece en el WhatsApp y me dice, mire profesor, algún problema y yo la reviso inmediatamente.
no es la forma más apropiada porque esto se tiene, las revisiones se tienen que socializar, ¿sí? No pueden ser encerrados. Eso no es recomendado para nosotros los profesores desde las directivas. Entonces, pues eso es. Bueno, ahí miremos, ahí luego para los quizzes yo creo que se los envío de trabajo y para las revisiones y miramos. Hoy lo más seguro es que la sigamos haciendo como hoy porque yo me cubro en salud, muchachos. Esta es una universidad que genera muchos inconvenientes y muchos colapsos, profesor, estudiante y directiva, profesor. Entonces en esta universidad hay que cuidarse mucho. ¿Sí? Ah, listo, profe. Entonces, los parciales quedan en las fechas que aparecen ahí, ¿verdad? Sí, estos son los parciales. Sí, porque imaginen, yo no puedo correr este para acá porque ya la otra semana es 22. Entonces imaginen, no tenemos ni 15 días para dar combustión. ¿Sí? No tenemos ni los 15 días para dar combustión. Es que es increíble. Y si ponemos este parcial ahí, no tendríamos 15 días para dar sistemas de potencia. ¿Sí? Una locura, simplemente. Una locura. Entonces, básicamente lo que es llamado a hacer, que veamos lo que podamos y eso se califica. Si en sistemas de potencia solo vemos el inicio, se califica el inicio. Si en combustión no alcanzamos a ver todo, pues no se ve todo, porque ¿qué más podemos hacer? ¿Sí? Entonces, en combustión tal vez nos vamos a enfocar en las reacciones y en análisis energético y ya. Sí, más de eso, ya el que quiera aprender más de combustión, pues puede meter la materia que se llama combustión, que la hay. Y sistemas de potencia, pues explicar por lo menos cuál es el sistema de potencia más común y listo. Y rápidamente se dará una conferencia de más o menos cuáles son sus mejoras o las que se han hecho en el transcurso del tiempo. Hablaremos sobre las nuevas alternativas, sobre las problemáticas que se están presentando hoy en día en términos de generación, ¿sí? Y tal vez dar una pequeña conversa de qué retos tiene Colombia, que no son pocos, son increíbles. ¿Sí? Un país mal administrado energéticamente, pues tiene unos problemas increíbles, increíbles. ¿Listo? Bueno, esos son los parciales. Comencemos a ver qué hay de tema. Profe, Dígame. yo entiendo que no es culpa suya y obviamente no es culpa de nosotros, sino pues la mala gestión de la universidad. Pero entonces estos recortes nos perjudican porque quedamos con deficiencias, por ejemplo, para una materia como sistemas térmicos 1. Uy, claro. Yo doy sistemas térmicos, muchachos. El primer parcial es el diseño de un equipo. Y ustedes, por ejemplo, el primer parcial de esta vez fue el diseño de una nevera. Fue el diseño de una pequeña nevera. ¿Sí? Y los estudiantes que dieron Termo 1 y Termo 2 completa, transferencia completa, mecánica de fluidos completa, casi que les queda grande diseñar una nevera. No tuvieron ni la precaución de ir a ver la nevera de la casa y decir, muestra mi nevera de la casa cómo está hecha. Se les pedía una nevera para 3 kilos de carne que tenían que estar congelando y que hicieran las suposiciones básicas. ¿Usted cree que se les ocurrió pensar en que los 3 kilos de carne se tenían que tal vez no iban a estar eternamente ahí? O sea, usted no tiene una nevera para tener un mismo pedazo de carne toda la vida. Entonces no abrían la nevera. No pensaron en que las puertas de la nevera se podían abrir y podía entrar aire caliente. No pensaron en que tenía una placa de metal, luego un pedazo de aislante, luego una placa de polímero. Y aquí son las neveras. Nada de eso. Pensaban que era una cava de icopore al que le pongo un equipo de refrigeración. No, imaginen. Ahí uno empieza a notar que si llegan a una disciplina tan avanzada como sistemas y no consiguen diseñar una nevera, cuando lleguen a un frigorífico de los tantos que hay en la ciudad, que somos la ciudad con más producción de aves, digamos, un solo ejemplo. Sí, aquí no todos van a salir a trabajar a la industria del petróleo, porque ya la industria del petróleo está caótica y en decadencia. Aquí toca salir en Colombia a trabajar en lo que haya. Y aquí mucho trabajo hay en refrigeración y mantenimiento de sistemas frigoríficos. ¿Sí? Y no son capaces de diseñar una nevera, déjeme decirle cuando tengan que diseñar un cuarto frío.
¿Sí? Entonces, muchachos, ustedes que ni siquiera van a ver refrigeración, pues lastimosamente no sé cómo le van a hacer. ¿Ah? Entonces, porque yo tengo el tema de refrigeración, pero si doy refrigeración no doy combustión. ¿Sí? Entonces, muchachos, lastimosamente, me atrevo a decir que tampoco es culpa de la universidad, porque es que tampoco es culpa de la universidad. Lo que pasa es que ellos tienen que ajustar el semestre y nosotros lo sabíamos. Yo no podía, cuando nos mandaron a llamar, yo dije, ¿cómo vamos a completar las 16 semanas? Si es que hay una normativa en las universidades que piden que la universidad tiene que comenzar antes de un tiempo definido, porque si no, no recibe los recursos para el segundo semestre. Entonces, si la universidad completaba al supuesto 16 semanas, no había segundo semestre, básicamente. Entonces era, a ver, o un semestre completo o ninguno. Sí, o un semestre completo y uno comenzando, o solo uno y el otro no existía. ¿Sí? Entonces, también es que son las condiciones en que se administró el tiempo de paro, muchachos. Fueron 3 meses que no sé cómo fueron administrados, pero fueron 3 meses que no se trabajó. ¿Sí? Y la universidad, como sea, tiene que comenzar el 2 de noviembre, ¿sí? Porque si no comienza el 2 de noviembre, no cumple el plazo para que se les entregue los recursos para otro semestre de operación. Simplemente se dice que no van a trabajar el semestre de operación, entonces no tienen dinero para operar ese semestre, entonces no habría semestre. Las cosas es que se administraron muy mal por parte de de la universidad, por parte de quienes organizaron el paro, ¿sí? Y bien, se perdió el tiempo. O sea, el tiempo académico desapareció. Tal vez aprovechó para otras situaciones importantes, pero no para el tiempo académico. Y ese tiempo fue sacrificado. ¿Sí? En este momento ya nos podemos decir, fue culpa de la universidad, de las directivas. ¿Por qué voy a decir eso? No puedo decirlo. Porque la universidad también está bajo el régimen, ¿sí? De la dinámica social. Entonces tampoco se puede decir eso. ¿Sí? Y que fue culpa de aquí de la facultad, mucho menos, ni de los estudiantes. Una situación dinámica que se dio y nada, trae este caos. Y este caos pues no mejora las condiciones. Simplemente antes incomoda y antes da la sensación como de que acábese ya semestre porque no, incomoda. Realmente uno tiene que empezar a reestructurar la materia a mitad final de semestre. Una locura que no debe ser y bueno, sí, muchachos, ustedes van a salir mal de esta materia, por lo menos, no sé de las otras. Por ejemplo, el que esté viendo en este momento transfer y no alcanza a ver un pedazo de transfer, pues la vida profesional luego le enseñará. Porque qué más, ¿sí? Sí, uno no puede aprenderlo todo y ante condiciones académicas tan caóticas, ¿sí? Un semestre que colapsó hace rato. Estamos tratando de salvarlo para no decir que se perdió el tiempo, ¿sí? Pero lastimosamente es así, muchachos, ¿sí? No es que ustedes sean los primeros que sufrieron eso. También a mí me pasó alguna vez y tuve materias colapsadas que tuvimos que matarlas así, pero es porque es la dinámica de nuestra situación. ¿Listo? Nosotros no supimos administrar, ustedes como estudiantes no supieron administrar el paro y los administrativos tampoco. Y simplemente estamos ahora perdiendo el tiempo académicamente, que es a lo que vinimos a estudiar. ¿Listo? Ese es desde mi punto de vista de opinión. ¿Sí? No puedo en este momento decir que es de responsabilidad de nadie este tiempo perdido. Es tiempo perdido que nadie cuidó.
Bueno, el tema que debía acompañar nuestro sistema, esto solo es una introducción pequeña, el tema que tenía que acompañar nuestros sistemas de refrigeración y aire acondicionado era pues el tema como tal refrigeración. Vi que hay mucha... Cuando hablábamos de un condensador en el parcial, era el condensador de un equipo de refrigeración, muchachos, no que se iba a condensar el agua, ¿sí? Era un condensador de equipo de refrigeración que estaba entregando calor. Los muchachos que no tuvieron ese concepto, pues tocaron unos 5 o 2 de una vez, ¿sí? Porque, y yo lo lamento que ustedes tal vez no entiendan qué es un condensador, pero uno se da ese tema en el último parcial. Lamento si el semestre pasado por estas condiciones no lo vieron bien, pero sí se ve una falencia en eso, ¿sí? En entender que es un condensador y un evaporador y cosas así, que yo digo, bueno, ¿qué pasa con refrigeración? De lo que vive este país, si hay algo de lo que vive este país es de la producción agrícola, de la producción pecuaria. Este país no vive de petróleo, no vive de gas, no vive de nada de eso que no tenemos. Nosotros quisiéramos tener lo que tiene Venezuela en hidrocarburos, pero no lo tenemos. Somos un país pobre en hidrocarburos. Somos tan pobres como un país europeo, ¿sí? Pero no, nos pensamos que somos tan ricos como Venezuela en hidrocarburos. Y eso es un error que ha tenido nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, pues, nosotros realmente tenemos que pensar en lo que tenemos. Y la industria de alimentos en Colombia es grandísima. Nuestra tierra produce lo que se le dé la gana. Esta tierra es increíble. Pero nosotros los colombianos creemos que es un desperdicio, un desecho que solo sirve para pasear. No, la industria agrícola ha sido maltratada en este país de una manera increíble. Entonces, muchachos, en este momento, la alternativa que tiene Colombia de crecimiento real es entrar y ser la canasta del mundo, como lo esperan todos los países de un país como Colombia, de países como Brasil, de países como Guatemala, que tienen tierras maravillosas, ¿sí? Han hecho cantidad de estudios solo para esos 4 países, ¿sí? Contando también a Sudáfrica y parte de Mozambique. Tienen tierras arables de altísima calidad donde se da lo que sea. Pero no entienden estos países que su riqueza, ¿sí? Quieren vivir de lo que viven otros, pero no de su propia riqueza. Entonces, nosotros aún no tenemos sistemas, empresas que consigan hacer sistemas de refrigeración de alta calidad, sistemas de refrigeración que usted diga, esto es competitivo a nivel internacional. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que para la industria de alimentos aquí nos toque que comprar todo europeo aún? Cuando tenemos ingeniería mecánica hace 50 años por lo menos, andando en el país. Y lo peor, como somos un país pobre, no podemos comprar equipos nuevos, los compramos ya con la vida útil cumplida en Europa, que son 10 años. Entonces, como allá duran solo 10 años, de 10 a 20 años el equipo, y aquí no nos permiten lo que sea. Ustedes van a ver equipos de segunda que llegan aquí, equipos industriales enormes, de alta capacidad, y pues para ustedes como ingenieros va a ser eso significa una carga de trabajo increíble, porque son equipos viejos que hay que mantenerles y alargarles la vida útil, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que lo dejan obsoleto, porque aquí en Colombia usted puede tener un carro 80 años y no pasa nada, ¿sí? En otros países las máquinas tienen un tiempo de vida útil y usted no las puede usar de ahí para allá, ¿sí? Pero, bueno, entonces es muy importante que ustedes estén preparados para la industria que hay, no la industria aparente, como hemos vivido. El ingeniero colombiano también ha vivido de industrias aparentes, ¿sí? Con el sueño de entrar a Ecopetrol. Y si no es ahí, entonces para la Drummond, como cuando hace 15 años era así. Hoy en día ni el carbón ni el petróleo son rentables. Entonces ya no hay trabajo como lo hubo tal vez en el pseudoboom colombiano, ¿sí? Que duró unos cuantos años,
y se creía que Colombia iba a llegar a ser petrolero. Nunca llegamos ni siquiera a 1 millón de barriles diarios. A Irán le liberaron las sanciones y en 3 meses estaba produciendo 2,5 millones. Eso es un país petrolero. Eso sí es un país petrolero. Nosotros somos una sombra, un deseo. No somos más. Pero nuestros gobernantes y nosotros como pueblo no lo entendemos. Nosotros como ingenieros no lo entendemos. Quisiéramos ser algo que no somos. ¿Ok? Bueno, el tema de refrigeración que hubiéramos visto. Vamos a hacer cuántas diapositivas son, 21. No creo que las podamos hacer todas las 21, ni mucho menos un ejercicio, pero vamos a hablar de este tema un momento. Y luego hago la introducción a combustión, solamente para hacer 2 introducciones hoy y ya. La otra semana comienza la realidad. Entonces decimos, resultados del aprendizaje. Ustedes debían haber visto, definir los conceptos de un refrigerador y bomba de calor y la medida de su desempeño. Analizar el ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal. Este era el único tema que yo iba a darles, porque no daba para más. Sí, no daba para más ciclos de refrigeración, pero bueno, no daba. Analizar el ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal, revisar los factores involucrados, seleccionando el refrigerante adecuado para una aplicación y estudiar la operación de los sistemas de refrigeración y de bombas de calor. ¿Sí? Entonces, los refrigeradores, ustedes ya tal vez vieron algo en termodinámica 1. ¿Sí? Se plantea cómo calcular las eficiencias, cosas simples en termodinámica 1. No se dice que en termodinámica 2 se vaya a aplicar algo, sí, más. Pero aquí pues se iban a ver los ciclos que existen, por lo menos el más común, que es el ciclo de vapor. Y estos están soportados sobre 2 enunciados. Ustedes saben que hacer calor es muy fácil. Hacer calor lo sabemos hacer desde el Paleolítico, hacer fuego, ¿sí? Es más, lo sabemos hacer desde antes de ser humanos, ¿sí? Desde antes de ser los humanos que somos, desde que éramos primates, sabemos hacer el fuego. Entonces, ¿qué pasó con la refrigeración? La refrigeración es otra historia. La refrigeración la sabemos manipular o conocemos esa tecnología hace unos 200 años o poco menos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que acontece? Nosotros engañamos a la naturaleza, aprendimos a engañar a la naturaleza, ¿sí? Ya poder decir, mire, conseguí sustancias que consiguen mantenerse tan frías y yo las puedo manipular. Puedo hacer que ellas cambien de estado y aprovechar ese estado. Aprovechar cómo ellas cambian de estado por su propio cambio de temperatura y eso me favorece. Ahí desarrollamos el ciclo de refrigeración que nos tiene donde estamos tecnológicamente. Nosotros no hubiéramos podido generar una explotación masiva del petróleo. No hubiéramos podido explotar no hubiéramos podido tener una explotación masiva de ningún hidrocarburo si no tuviéramos sistemas de refrigeración. ¿Sí? Nosotros para poder operar esos sistemas de extracción necesitamos tener control de las temperaturas en las que ellos operan y solo hay la opción de controlar eso solo con refrigeración. ¿Listo? El poder nosotros expandir nuestra sociedad al tamaño en que está es un resultado de cómo nosotros comenzamos a manipular nuestros alimentos. En este momento podríamos almacenar alimentos y estar de manera sedentaria. Podríamos ubicarnos mucho mejor y hacer crecer nuestras familias mucho más, ¿sí? Ya nuestras carnes se iban a mantener mucho más tiempo, nuestros vegetales y hortalizas también, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de la medicina, con la refrigeración conseguimos darle mucho más tiempo a los medicamentos de control. Y esto, pues, mejoró nuestras condiciones de salud. ¿Sí? Podemos transportar medicamentos, podemos transportar alimentos de un punto a otro en el planeta. ¿Sí? Esto diversificó nuestra alimentación. ¿Sí? Bueno, entonces, están basados en 2 enunciados, el enunciado de Kelvin y Planck
que es imposible que cualquier dispositivo que funcione en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Entonces, como ustedes van a ver, todos los ciclos, por algo se llaman ciclos, tienen que estar conformados y tienen que tener un inicio y completarse el ciclo completo. ¿Sí? Estos ciclos de refrigeración o este ciclo de refrigeración está basado en el ciclo de Carnot, solo que inverso. Ustedes saben que un ciclo de Carnot está hecho para una máquina térmica. La máquina térmica, llamemos así, es una adaptación. La máquina térmica no, la máquina de refrigeración o el ciclo de refrigeración que más conocemos es una adaptación de la máquina térmica. ¿Sí? Cogemos la máquina térmica y prácticamente que la adaptamos para ponerla a funcionar al contrario. Pero ya vamos a ver eso. Por eso llamamos el ciclo invertido de Carnot a nuestro ciclo de refrigeración. ¿Sí? El enunciado de Clausius: es imposible construir un dispositivo cíclico que no produzca ningún efecto, más que la transferencia de calor en un cuerpo con una temperatura baja a un cuerpo con una temperatura alta. ¿Listo? Bueno, pasa ahí como por comentar rápidamente. Bueno, aquí. Los dispositivos que producen refrigeración se llaman refrigeradores y los ciclos en los que operan se denominan ciclos de refrigeración. El ciclo de refrigeración que se utiliza con más frecuencia es por compresión de vapor, donde el refrigerante se evapora y se condensa alternadamente para luego comprimirse en la fase de vapor. Este es el que usa casi todo. Tal vez el 98% de los equipos en el mundo funcionan con ese ciclo. Y ese ciclo simplemente pues se adapta para que sea un poco más eficiente. Pero es ese ciclo. ¿Sí? Ese ciclo es el más utilizado. No quiere decir que no hayan otros especializados, pero este es el... ¿Por qué se dice que es el que tiene todo el mundo? Porque es el de las neveras convencionales. ¿Sí? Todas las neveras de todas las casas tienen eso. Ninguna nevera está hecha especial. ¿Sí? Tienen ese ciclo y es el ciclo que funciona muy bien. Pues por eso mismo, y es muy barato. ¿Sí? Montar esa máquina es una máquina que es barata. Sí, eso lo, y ante cualquier proyecto necesitamos que sean baratos, funcionales y confiables. ¿Sí? Necesitamos que un equipo sea confiable. En el momento en que yo lo necesito, funcione. La nevera en cuarto frío tiene que funcionar cada vez que yo la necesite. ¿Sí? Funcional. Que mi objetivo, que mi función objetivo sea la que yo busque. Si yo necesito mantener canales, bobinas a 4 grados, el cuarto de refrigeración tiene que mantenerlo a 4 grados de la manera más homogénea. Tener todos sus difusores entregando el aire de la manera más homogénea a los cuartos fríos, si no, la carne va a presentar picos de calor y esto genera cargas microbiológicas. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a mirar de dónde sale esto rápidamente. Bueno, nosotros tenemos dos tipos, como ustedes conocen desde Termodinámica 1, realmente esa es una parte del libro, ese es el de la parte de Termodinámica 1, en el cual, pues ustedes ven que nosotros tenemos que interactuar con un cuerpo de baja y con un cuerpo de alta. Por eso Kelvin dice que usted no puede tener un proceso si no está interactuando entre dos reservatorios, uno de baja y uno de alta. Si usted trabaja solo con uno, el flujo de calor incipiente que usted, o el flujo de calor que usted necesita liberar para poder completar el ciclo, no va a ocurrir. Entonces usted solamente va a tener un proceso de una sola línea de paso y acabó. Eso no es un ciclo de refrigeración, entonces usted no va a conseguir refrigerar nada. ¿Sí? Entonces no va a existir ese ciclo. Simplemente no existe. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, nosotros necesitamos siempre trabajar en un ambiente en el que hayan dos sumideros. ¿Sí? Cuando pensamos en el sistema de refrigeración, el sumidero de alta, ¿cuál va a ser? El medio ambiente.
necesito en el medio ambiente poder entregar todo el calor que mi sistema de refrigeración le está retirando a los alimentos. Y el sistema de baja es el refrigerador mismo, donde mi refrigerante va a retirarle el calor a los alimentos y luego él se va a llevar ese calor hasta el condensador y va a liberar ese calor. ¿Sí? Y ahí, en esos dos procesos, conseguimos dos cambios de fase importantes. El evaporador, en cuanto está recibiendo la energía de los alimentos, ¿qué hace? El sistema, el refrigerante llega como líquido a bajísima temperatura y empieza a elevar su temperatura solo con el paso por el intercambiador. ¿Sí? Al final del paso del intercambiador viene una condición en que el equipo, el refrigerante prácticamente está todo en vapor, completamente. Normalmente se coloca ahí un filtro o algo para que pase el vapor y si hay alguna gotícula de líquido se quede, ¿sí? Pero la idea es que este continúe hasta el refrigerante ya en estado de vapor. Cuando está en estado de vapor, él es comprimido, ¿sí? Y pasa a el condensador. Entonces, en el condensador él pierde calor, ¿sí? Él está como vapor comprimido. Él pierde calor y comienza a condensarse. Y ahora está comprimido y líquido. ¿Listo? ¿Cómo yo consigo que él baje la temperatura? Lo expando. Entonces, según Joule, hay sustancias que al ser expandidas drásticamente en una, según Joule, no, esto... sí, según Joule Thomson, las sustancias pues tienen comportamientos diferentes. ¿Qué hacen los refrigerantes? Los refrigerantes, cuando son estrangulados, ellos caen la temperatura muchísimo. El agua, cuando es estrangulada, sube la temperatura, pero no tanto. Pero el refrigerante sí cae la temperatura en gran medida, y eso es lo que aprovechamos nosotros para tener un refrigerante líquido y además de líquido comprimido. ¿Listo? Y además de líquido, no, esto a baja temperatura, a bajísima temperatura y una alta presión. Pues realmente él está antes del orificio, antes de la válvula, él está como líquido a altísima presión y una temperatura pues no tan baja. Ahí cuando entra, pues su temperatura baja totalmente a lo máximo que se consigue y ahí entra el evaporador y hace el intercambio de calor y vuelve a hacer el ciclo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con la bomba de calor? Pues la bomba de calor lo que tiene es que tiene dos sumideros, ¿sí? El sumidero del medio ambiente, que vamos a decir que es el de baja, y el sumidero de la casa, ¿sí? Que vamos a decir que es el de alta. Pero en este caso, pues, ustedes ven que es como una condición opuesta. En este momento, el sistema de refrigeración que hay aquí, lo que quiere es tratar de refrigerar la calle, refrigerar el aire del medio ambiente. Eso es lo que él quiere. Pero eso es imposible. Entonces, ¿él qué está haciendo? Él está constantemente cambiando su refrigerante de líquido a vapor. Está calentando su refrigerante con calor del medio ambiente. Y él ese calor lo envía ¿a dónde? Él ese calor lo envía a un condensador. Pero el condensador no está al ambiente de nuevo. El condensador está dentro de la casa. ¿Sí? Y entrega el calor del condensador a la casa. Y pues normalmente los sistemas se usan como calefacción de suelos, ¿sí? Calefacción de cuartos, ¿sí? Pero normalmente es muy utilizado en la calefacción de suelos, ¿sí? Sí, y cuando se hace con calefacción de suelos, se hace con un intercambiador donde hay el intercambiador de calor, el condensador, trabajando con una corriente de agua. La corriente de agua se calienta, ella funciona por debajo de las alfombras y calienta el piso. Diríamos nosotros, ¿pero qué? Mucho lujo. No, venga, es que cuando usted vive a menos 30 grados,
usted busca un poco de comodidad, ¿sí? Entonces, realmente en Colombia no se ven bombas de calor, nadie tiene bombas de calor porque las temperaturas acá no son críticas. Nosotros vivimos al lado del Ecuador, ¿sí? A unos cuantos kilómetros de separación del Ecuador nuestra temperatura no cambia. Pero en Colombia hay lugares muy fríos también, ¿sí? Porque tenemos una gran altitud. De igual manera no se popularizó nunca, ¿sí? No tenemos bombas de calor para calentarnos en las casas de, no sé, en Berlín, aquí nomás, ¿no? Allá la gente pues vive con el frío y es una situación cultural, ya lo administran y no hay muchas empresas que vendan aquí bombas de calor, no hay mucho interés, ni siquiera en la misma Bogotá. Usted ve esa condición de calefacción, las personas saben que cerrando las ventanas y colocándose un saquito ya están bien. Este país, lo más frío que podemos llegar a sentir en regiones muy populosas, en regiones con mucha gente, no alcanza a tener menos de -5, menos de -8 grados. Eso es manejable aún para la sociedad, ¿sí? Pero cuando vivimos por ejemplo, cuando la sociedad vive en Canadá o en la parte alta de Rusia o en todos los países que comienzan desde todo lo que son los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y de ahí para arriba, esos países, sus temperaturas invernales son críticas. Solamente ya al final, en el sur del Brasil, que estamos todavía en zona tropical, ya se siente en invierno una temperatura de -2 grados, de 0 grados, de 2 grados, ¿sí? Ahora imaginen Argentina en el puro sur, ¿sí? Es una cosa que las condiciones de vida son diferentes y ya la refrigeración comienza a ser parte del día a día, no solo productivo y comercial a nivel de un país, sino de la sociedad, ¿sí? Como tal. Bueno, esto ustedes ya lo conocen, esto es tema de termodinámica 1. Bueno, nosotros hacemos refrigeración buscando, nosotros conseguimos hacer refrigeración de esta manera, tomando el ciclo de Carnot e invirtiéndolo, ¿sí? Buscando que trabaje entre dos zonas, entre una zona fría y una zona caliente, llamémoslo, y pueda tener transferencia de calor entre esas dos zonas. Lo mismo que pensamos en la máquina de Carnot, pero en este caso, la idea es que el refrigerante, que es un fluido de trabajo, pues tenga un funcionamiento, llamémoslo invertido, como el propio nombre lo dice, el ciclo invertido de Carnot, con respecto a lo que hacía en el ciclo de Carnot el fluido de trabajo, que digamos fuera agua, que la íbamos a vaporizar. En este caso es refrigerante que vamos a vaporizar. ¿Listo? Bueno, él está compuesto por una expansión isotérmica reversible, una expansión adiabática reversible, una compresión isotérmica reversible y una compresión adiabática reversible. Ustedes ven que todo esto es idealizado, ¿no? O sea, para poder nosotros llegar al modelo de refrigeración real, tenemos que idealizar un proceso, ¿sí? Y ahí sí, llevarlo a la realidad. ¿Nosotros qué hacemos? Venimos y encajamos nuestro sistema de refrigeración, ¿sí? Como si fuera un sistema de Carnot, pero al contrario, ¿sí? Ahí, cuando tenemos el sistema de refrigeración, nosotros lo ponemos a trabajar ya por fuera de la zona de saturación, ¿sí? ¿Por qué? No quiere decir que esto que está aquí no exista. Lo que pasa es que poner a trabajar un compresor dentro de una zona de líquido más vapor, ¿qué tipo de compresor es ese? Entonces, ahí tratamos de buscar que el compresor trabajara con situaciones de vapor y el resto fueran líquidas. ¿Listo? Y se modifica este equipo. Ahora, la turbina. La turbina es el expansor por excelencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente aprovechamos esa expansión para generar trabajo. Entonces, eso nos genera un beneficio. ¿Sí? Si nosotros conectáramos la turbina al compresor, podíamos entregarle parte de su energía para que moviera el compresor, ¿sí?
Pero poner una turbina en un sistema de refrigeración es innecesario y muy caro. ¿Sí? Muy caro para el beneficio tan pequeño que se va a obtener. Entonces, ¿qué se hace? Se inventó la idea de colocar la válvula de expansión. La válvula de expansión no vale nada, ¿sí? Comparado a lo que vale una turbina. Una válvula de expansión es un tubo con un tapón, un tubo con un orificio, ¿sí? Ahí también viene y se le coloca en ese punto también se coloca un filtro, ¿sí? Y bueno, en la entrada, ya ahorita vamos a ver todas las imágenes de que es que las tengo ahí, no me acuerdo si las traje todas. Entonces, aquí cuando modificamos esto, venimos al ciclo real. Aquí es cuando estamos convirtiendo nuestro ciclo. Les dejo ahí para que ustedes lean cómo es que es la modificación del ciclo de Carnot al ciclo invertido de Carnot. ¿Listo? Y prácticamente venimos y desarrollamos el ciclo moderno. Ciclo moderno de Carnot, el ciclo moderno o de compresión de vapor se define muy bien en este diagrama TS, ¿sí? Es la mejor forma de verlo. Y tenemos que desde el punto de vista idealizado o reversible, nosotros tenemos pues un sistema que en su base funciona con un evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión. Entonces nosotros podemos decir que el proceso de refrigeración ocurre entre la salida de la válvula de expansión, el punto 4, y la entrada al compresor, el punto 1. Al compresor no puede entrar la sustancia por dentro de la línea de vapor saturado. Al compresor no puede entrar líquido. Los compresores tienen válvulas de admisión y de escape, lógico, ¿sí? Si el compresor sea de lo que sea, del tipo que sea, tiene que tener una entrada y una salida, una válvula de entrada y una válvula de salida. Compresores comunes en sistemas de refrigeración. Tenemos compresores de tornillo a nivel industrial, ¿sí? Y compresores reciprocantes a nivel comercial y residencial. El compresor de tornillo a nivel industrial, normalmente en Colombia y en Bucaramanga ustedes lo van a ver funcionando con amoníaco. ¿Por qué amoníaco? Porque es una sustancia muy barata realmente comparada con cualquier otro refrigerante de tercera generación o de cuarta generación. Los refrigerantes de segunda generación están banidos en Colombia, están prohibidos en Colombia desde los años 90, si mal no estoy. En otros países los comenzaron, por ejemplo, el refrigerante 12, que es de segunda generación. No, refrigerante 12 es de primera generación. Y él en países, hay países que pues fue prohibido ese refrigerante en los 80. Colombia no lo vinimos a prohibir hasta en los 90. ¿Sí? ¿Por qué? Pues aquí nos llega un poco más tarde esa Y nosotros pues también no tenemos industria de refrigeración. Hoy sí ya hoy en día tenemos. Pero en los 80 no teníamos industria de refrigeración. Necesitábamos que nos enviaran algo para tener aquí. ¿Sí? Entonces, todo depende del crecimiento tecnológico del país, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué ¿por qué tenemos que vivir comprando equipos viejos? ¿Sí? Porque es que comprar un equipo nuevo vale muchísima plata. Vale muchísima plata comprar un IQF, que es un Instant Quick Freeze, es un equipo que se usa en todas las avícolas y es el que se encarga de congelar el pollo estresado. ¿Profe, una pregunta? Dígame. ¿Por qué prohibir un refrigerante? ¿Por qué prohíben un refrigerante? Primero que todo porque el refrigerante, normalmente un refrigerante, que usted va a ver en términos de eficiencia, un 22 o un 12 son muy eficientes. Pero ¿qué pasa? Vamos a buscar esa diapositiva que yo la tengo y podemos ver. Adelantamos un poquito de los refrigerantes.
Sí. Bueno, hay otra anterior, espere, no es. Cuando pensamos en un refrigerante, necesitamos que este refrigerante primero no sea tóxico, no sea inflamable, no sea corrosivo y no sea perjudicial para el medio ambiente. Ser químicamente estable, no puede ser reactivo, no puede reaccionar con otras sustancias. Alta entalpía de vaporización y estar disponible a bajo costo. Entonces, ¿por qué pensamos que el amoníaco nunca ha sido prohibido? Porque él es orgánico, ¿sí? El amoníaco no impacta, no genera, por ejemplo, no aporta al cambio climático, ¿sí? Su molécula no impacta al cambio climático y su molécula es muy estable. Yo llegar a disociar el amoníaco para que forme, o el nitrógeno que está dentro del amoníaco forme nitratos, es muy difícil, realmente es muy difícil. El amoníaco es muy barato, ¿sí? Pero la cosa con el amoníaco es que sí es corrosivo. Entonces nosotros no lo podemos usar a nivel industrial, a nivel comercial y residencial. Se necesita estar a nivel industrial y la tubería por la que él funciona es tubería de acero al carbón, ¿sí? Entonces, sale barato, consigo temperaturas de hasta -70, ¿sí? ¿Qué más quiero? Todos los equipos industriales se les puede colocar y el compresor de tornillo funciona perfecto con el amoníaco. Nunca ha sido prohibido, ¿sí? ¿Aún se promueve mucho? Sí, claro. Vienen ahora los refrigerantes. Entonces, los refrigerantes que llamamos los sintéticos, no los orgánicos, se dividen en HFC, CFC y HCFC. ¿Listo? Estos últimos son los que llamamos de tercera generación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los que tengan cloro y flúor son terribles. Terribles. ¿Qué es lo que pasa? El flúor y el cloro reaccionan con la capa de ozono, con el O3 y prácticamente entran en reacción combustiva y se incendian en la atmósfera, se prenden, ¿sí? se oxidan. ¿Qué va a pasar ahí? Pues estamos haciendo unos tremendos huecos en la atmósfera, como el que ya se trató de cerrar en los años 90, pero ahorita en este momento está muy grande en el Polo Norte. Y pues básicamente se pide que no tengan flúor ni carbono. Muy difícil, ¿sí? Muy difícil. Entonces, esas son condiciones que han ido cambiando los refrigerantes. Puede que tengan cloro y flúor, pero la estabilidad de ellos, ¿qué tal es? ¿Sí? Ellos no son reactivos. Si son reactivos, ¿hasta qué punto son permitidos? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que pensaríamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué el refrigerante sin nada? No es como en los carros, que usted va en un carro y está en todo momento emitiendo, ¿sí? ¿Qué pasa con los refrigerantes? Que es que nosotros somos una sociedad irresponsable. Nosotros somos una sociedad caótica, ¿sí? Nosotros crecimos como humanidad gracias al caos. Nuestro universo se formó en medio del caos. Entonces nosotros somos una sociedad caótica y al ser caótica no sabemos cómo cuidar y organizar nuestras propias cosas. Las neveras creemos que las conectamos y las dejamos 10, 15 años y lo único que tenemos que hacer es limpiarlas por dentro para poder guardar los alimentos. Cuando vamos a ver, al paso de unos cuantos años, la nevera no está funcionando. ¿Qué pasó? La carga de refrigerante se bajó, ¿sí? La máquina tenía una fuga que se hizo por los años y nosotros no estamos revisando los equipos. Se salió el refrigerante. Pero si pensamos que en cada casa, en cada establecimiento, en cada oficina, en todos los lugares del planeta, hay una nevera de algún tamaño, un aire acondicionado de algún tamaño, algo que funcione con refrigerante, pues las fugas de refrigerante a nivel mundial son muchísimas. Y es un amigo que impacta, que realmente impacta la capa de ozono. Entonces, su mayor impacto en las categorías que conocemos es depresión de ozono.
¿sí? Existen diferentes categorías de impactos ambientales. Entonces, ella no impacta desde el punto de vista del cambio climático. ¿Por qué? Porque no tiene cómo, pero uno de los impactos que más cuidamos son, o de los que más está pendiente son, DQO, que es depresión química del ozono, material particulado, cambio climático, depresión del ozono y mecánica, esto es depresión mecánica del ozono, ¿sí? Eso no quiere decir que falta la eutrofización de la tierra, todo eso son impactos que se miden de acuerdo a lo que haga la industria. La refrigeración, donde más impacta es en eso, en depresión del ozono. Y es crítico. Entonces, en Europa no se permite ya nada de esto. Allá son condiciones que si acaso se tiene, sí, estos sí, el HCFC, los hidrofluorocarbonatos, estos sí, los tienen un poco más controlados. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué los prohíben? Porque van saliendo nuevos, menos impactantes, ¿sí? El 304, ese es el de generación 3 más buscado en el mundo. Tiene buena eficiencia, barato, ¿sí? Lo tienen casi que el 90% de las neveras hoy en día, ¿sí? Se consigue en toda parte del mundo, aún es aceptado, tiene una baja eficiencia con respecto a otros, pero en las temperaturas comerciales y los consumos que tengamos, pues están bien, ¿sí? Está bien, no está mal. Sí, nosotros, si pudiéramos echarle amoníaco a todo, pues todo andaría con amoníaco, pero no. Hoy en día están desarrollando o están volviendo a desarrollar a base de dióxido de carbono, que es una sustancia que en los últimos tal vez 10 años ha venido cogiendo mucho poder, así como ha ganado mucho poder en el ambiente del cambio climático, ha ganado mucho poder en el ambiente económico, ¿sí? A nosotros nos gustan las bebidas que vengan carbonatadas, ¿sí? Las gaseosas todas vienen carbonatadas, todas, ¿sí? El agua con gas, todo eso es dióxido de carbono, ¿sí? Y el dióxido de carbono como hielo seco, ¿sí? El dióxido de carbono como proceso de refrigeración instantánea, que es lo que utilizan ahorita para cargar las vacunas, comenzó a ganar muchísima popularidad. ¿Por qué? Fácil de hacer, fácil de conseguir el dióxido de carbono y lo venden en cantidades muy baratas. ¿De dónde comenzaron a salir? Pues, ¿qué pasa? Que las destiladoras vieron que ellos tienen una gran cantidad de producción y dijeron, ¿por qué no lo empezamos a captar? Hoy en día la captación de dióxido de carbono es una de las alternativas para bajar costos en una empresa que tenga una producción de alcohol o que en su mismo proceso tenga una gran generación de dióxido de carbono. El dióxido de carbono están empezando a utilizarlo en procesos de refrigeración, ¿sí? Y es una sustancia excelente. ¿Por qué? Bajo costo, la tenemos en abundancia, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, en Islandia ya están colocando captadores de dióxido de carbono en el ambiente. Y con dióxido de carbono usted puede hacer muchas cosas. ¿Qué pasa? Yo puedo poner a funcionar un gasificador, ¿sí? Que funcione con una sustancia inerte, carbono. Dióxido de carbono lo pongo y él no se va a incendiar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, estamos viendo que el dióxido de carbono volvió a tener una gran fuerza después de un tiempo, porque el dióxido de carbono se intentó usar como refrigerante entre los años 20 y 70, pero tal vez no le encontramos el cómo. Nos parecía más fácil la situación sintética, muy similar a los carros eléctricos, que se empezó a ver los primeros visos de la industria en los años 40, ¿sí? Pero en ese momento no importaba, estaban en la guerra, ¿quién va a querer un carro eléctrico? ¿Sí? Hasta hoy en día, ¿sí? Volvieron a aparecer las ideas. ¿Sí? ¿El nitrógeno líquido sería una opción como refrigerante? No, nitrógeno líquido no se usa como refrigerante por el manejo del cambio de fases, pero sí se usa para
congelar o operar algunas situaciones. El nitrógeno líquido se utiliza para tal vez bajar la temperatura de choque, pero nunca para dentro de un ciclo. Controlar el nitrógeno como ciclo no es tan fácil, pero el nitrógeno es una de las sustancias, el nitrógeno líquido es una de las sustancias que más se utiliza en procesos de refrigeración, como le digo, de impacto. Necesito refrigerar eso ya, que se baje la temperatura inmediatamente. Claro, el nitrógeno líquido no vale nada, no vale nada, nada. O sea, se va a comparar con con otras sustancias, el nitrógeno líquido, para estar ya comprimido, estar en se lo entregan a usted almacenado con toda la seguridad y todo, y que eso no tenga un valor así que impacte, no, realmente no, y es una sustancia que se utiliza en laboratorios, por ejemplo, para, eh, para destruir moléculas, ¿sí? Para poder usted romper los enlaces moleculares de algo. Entonces, cuando se van, un ejemplo es cuando usted va a estudiar la digestión de la soya. Por ejemplo, hoy en día que la soya está siendo transgénica en gran cantidad, la digestión de la soya transgénica. Entonces, cuando usted tiene la soya plantada, la recoge, usted no puede pulverizar ese material y suponer que fue masticado, ¿sí? A modo laboratorial. ¿Qué hacen? Colocan la materia y lo bañan en nitrógeno. El nitrógeno se volatiliza, entra en el aire. ¿Y qué es lo que hacen? Ahí, esa sustancia usted la toca y prácticamente se deshace, se vuelve polvo. Ahí usted macera y tiene todo un montonón de soya en una situación como si usted la hubiera masticado o si hubiera pasado por un proceso, pero sin tener contacto con bacterias de saliva o de cualquier otra cosa. ¿Sí? O sea, como una especie de pulverización. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que el nitrógeno líquido está entrando a menos 168 grados. ¿Sí? Es una sustancia que con facilidad yo consigo esa temperatura. ¿Sí? Más va abajo de eso ya necesito argón. Pero el argón es muy caro, muy caro. ¿Sí? Si yo necesito llegar a 200 grados, a menos 200, necesito usar argón o usar helio. Y esos son reactivos. Consiguen tener algunos. ¿Sí? No es fácil. Como para tenerlo. ¿Qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno es neutro, él no reacciona con nada, tiene que estar a muy altas temperaturas para que él se vuelva un nitrato, ¿sí? O estar en una reacción química crítica que él lo convierta en un NOx, ¿sí? Que él se asocie con el oxígeno. Pero él no reacciona con nada, sino en todo momento estaríamos respirando nitratos. Imagínense, nosotros respiramos N2, pero no nitratos. El nitrógeno nunca se asocia con el oxígeno porque sí, necesita altísimas temperaturas. Por eso en los procesos de combustión sí ocurre, pero no en los procesos de refrigeración. Entonces, nosotros no vamos a ver sistemas de refrigeración que tengan ciclos con nitrógeno, pero sí vamos a ver sistemas de refrigeración de choque, ¿sí? Pero es porque, ¿qué pasa? Es que el nitrógeno líquido, él consigue prácticamente impactar la estructura molecular de cualquier cosa. A usted le cae nitrógeno líquido en la mano y prácticamente la pierde, ¿sí? O sea, trabajar con eso no es tan fácil, ¿sí? Los científicos que trabajan con eso, venga, yo les he visto las manos quemadas, ¿sí? Y eso es porque medio le dieron ahí un vaporcito. Ahora que a usted le caiga un chorro de eso, no, muchacho, tienen que quitarle el pedazo, ¿sí? Supremamente crítico trabajar con nitrógeno líquido, ¿sí? Pero muy barato, ¿sí? Muy barato, en cambio. El refrigerante, si no. O sea, usted, por ejemplo, uno de los primeros trabajos que yo tuve era arreglar equipos de ordeño en la sabana de Bogotá. Y todos los equipos de ordeño iban para tanques de enfriamiento, ¿sí? Un día llegué y el tanque en plena operación se reventó un tubo. ¡Puf! Toda la zona quedó blanca de la cantidad de refrigerante que salió. Sí, el sintético, eso sale como si fuera un talco, como si fuera un polvo blanco. Sí, yo sabía que no era tóxico. Todo bien, calmémonos.
¿sí? Si hubiera sido amoníaco, teníamos que desalojar la zona. No podemos respirar amoníaco. El amoníaco quema las vías respiratorias. Y si el amoníaco es líquido, él es corrosivo que funciona como ácido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con un mecánico en Pollo San. El mecánico abre abre la tapa de las válvulas del compresor reciprocante. Cuando lo destapa, hay una gota, y le salta en el ojo cuando él mueve la tapa. Perdió el ojo el muchacho. No tenía las gafas, ¿sí? De operación. Entonces, es muy delicado trabajar con amoníaco, ¿sí? Entonces, solo lo usamos a nivel industrial. Bueno, continuamos aquí. Ya el cuento se hizo largo. Bueno, cuando yo les digo del IQF es esto, vamos a hablar de algo industrial. Esto es un IQF, lo van a encontrar en todas las avícolas colombianas. Es un tambor que va recogiendo todo el pollo despresado y lo va subiendo. Él funciona como un riel y luego lo deja caer y dura más o menos entre 50 y 80 minutos. La capacidad es normalmente en todo el riel, en todo el tambor, consigue caber unas 5 toneladas por hora se procesa, ¿cierto? Es una cantidad increíble, o sea, eso no es pequeño. Estamos hablando de un diámetro tal vez de unos 3 4 metros de diámetro, ¿sí? Y eso hablando de una altura de más o menos unos 4 metros. Y eso tiene unas parrillas que son no más altas que una pechuga de pollo despesada, ¿sí? Entonces, son equipos que no producimos en Colombia, ¿sí? Los compresores más utilizados, el Copeland en Colombia y los Vilter, son de las empresas que más venden en Colombia. Muy utilizado en sistemas de plantas de hielo y en métodos continuos como cuartos de frío. Todos funcionan con amoníaco estos, ¿sí? No quiere decir que no vaya con sistemas de freón, pero estos son a base de amoníaco básicamente. Bueno, los componentes de una nevera o de un sistema de refrigeración cualquiera, hasta estos sistemas enormes tienen estos equipos. El condensador o parrilla de la nevera donde las mamás colgaban la ropa, y hoy en día ya no existe en la parte de atrás, hoy en día está en el piso de la nevera, en la parte baja, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que cuando movían la nevera hacia atrás, contra la pared, se torcían los tubos y comenzaba a funcionar mal la nevera. Entonces, para evitar todo eso, los ingenieros fueron buscando la manera de primero hacer más pequeño el intercambiador y poderlo encajar en la parte de abajo, ¿sí? En el piso. El evaporador normalmente solo cubre la zona de baja de temperatura, o sea, el congelador. El resto es aire que se recircula, ¿sí? Aire que se recircula en la nevera. ¿Listo? Por eso las neveras pues, modernas tienen por detrás un tubo, ¿sí? Que va recirculando el aire. Cuando usted le mueve aquí la paletica para que enfríe más o enfríe menos, es una puertica que él deja pasar más o menos aire. ¿Listo? Cuando usted abre mucho tiempo la nevera y la deja abierta y usted pone ahí a abrir aquí a lavar los platos y se le olvidó que dejó la nevera abierta o el congelador, ¿qué va a pasar? Que va a entrar humedad del ambiente y esa humedad no se va a acumular en la nevera, ¿sí? En el congelador. Esta humedad empieza a viajar y puede ser que usted, después de haberla dejado abierta mucho tiempo, la cerró. Entonces el compresador dice, tengo una carga de calor increíble. Comienza a trabajar a toda potencia. ¿Y esa humedad dónde se viene a congelar? En el tubo. Y comienza a congelarse y hace un tapón. Un día en el que usted abre la nevera, usted va a encontrar que la parte de arriba congela más que la parte la eléctrica por ahí unas 10 horas. O lo mejor que puede hacer es desconectarla y conectar
carne refrigerada. El compresor, el termostato. Esto funciona el control más del, pero esto que está aquí, estos 20 son tiros dentro. El aire tiene que moverse muy rápido, el aire en todo momento tiene que mantenerse entre menos 30 y menos 50. Ustedes saben que si yo lo dejo a modo natural, Profe, qué el pena. aire, Es que se le entrecortó el último minuto que habló. O sea, el último minutico. bueno, hablando aquí, de nuevo, todos sistemas de refrigeración, este es un IQF, todos los sistemas de refrigeración, sea una neverita pequeña o un sistema grande, funciona bajo el mismo mecanismo. No tengo la foto de un túnel, bueno, ahorita hablamos de qué es un túnel. Son los dos equipos de refrigeración más grandes que se ven aquí en Bucaramanga, pues. ¿Dónde estaba lo que estaba mostrando acá? Entonces, ¿este equipo qué es? Esto que ven aquí, este es el evaporador del equipo. Por dentro el aire tiene que ir a una velocidad tal, ¿sí?, que el aire se refresque. ¿Qué es refrescarse? Lo que pasa es que el aire, ustedes saben que él tiene una densidad que varía con la temperatura. Entonces, cuando él viene, el pollo caliente entra por la parte baja, ¿sí? O el pollo, o la carne, lo que sea, porque este también lo utilizan, por ejemplo, para procesados que necesitan tener congelados, también lo usan. ¿Qué pasa? Son para despresados, no para presas completas. Estos equipos, cuando entra por esta parte, digamos por la parte baja, el producto y comienza a girar, pues ustedes saben que ¿qué hace esto? El aire caliente sube y vuelve a bajar, cuando está frío sube y vuelve a bajar. Si esto no tuviera un tiro forzado, él estaría haciendo esto, pero de una manera muy lenta, muy lenta. ¿Qué hacemos aquí? Obligamos a que esto esté girando y el aire se esté renovando constantemente con el paso del amoníaco. Necesitamos que ese aire esté normalmente en menos 50, menos 30. Entrar a una recámara de esas en funcionamiento, un ser humano no lo puede hacer por más de 5 minutos. Los pulmones se le pueden colapsar, ¿sí? Entonces uno tiene que entrar con un equipo especializado para durar un buen tiempo, ¿sí? Si usted entra mal y usted no está adaptado, el aire es tan seco que comienza a secarle los pulmones y al poco tiempo usted va a tener un colapso respiratorio. Bueno, ¿qué es un túnel? Un túnel es el mismo sistema, pero este ya no tiene un tambor. Este lo que es un camino que normalmente tiene de 3 a 5 metros. Y en esos 3 a 5 metros entra una carga de materia, de carne sólida, ¿sí?, un paquete, y él tiene que prácticamente salir al otro lado congelado. Entonces, ¿qué se hace? Eso es cuando el pollo es entero, por ejemplo, ¿sí? La carne de res ni la de cerdo nunca se vende congelada, solamente cuando es internacional, que la traen aquí a bajo costo o por ahí con TLCs. Pero de resto la carne nacional no se congela, se refrigera a 4 grados. Entonces tenemos que saber los sistemas de refrigeración, que estos varían. Tenemos que entender que no todas las carnes se operan o se procesan a la misma temperatura. Por ende vamos a tener diferentes procesos y diferentes capacidades, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar ya este tema. Y es tanto para hablar que ya no sé qué. Bueno, vamos a cerrar ya este tema. ¿Sí? Y, ¿hay preguntas o qué? Bueno. Bueno, los invito a que le den la mirada a esto. Hay varios ejercicios y cosas que, bueno. En nuestro país no existe, pero en otros países es muy común tener sistemas de aire acondicionado que también son calefacción y refrigeración a la vez, ¿sí? O sea, es un aire acondicionado y es una bomba de calor, ¿sí? Esto abarata los costos y a las personas les ha venido gustando. ¿Dónde ocurre esto? En países donde la calefacción por gas no es muy factible, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, se ve mucho.
En algunas partes en Inglaterra que tratan de no comprarle petróleo ni a Estados Unidos ni a Rusia. Entonces, tratan rico oriental. Los invito a que ustedes lean y entiendan y hago una además economía de los entonces federación, no sé si aún exista, yo no la vi, realmente yo no la vi cuando salí a la industria, lo primero que conseguí, lo único que conseguí trabajo aquí en Colombia fue en el área de mantenimiento de equipos de refrigeración. ¿Sí? En las empresas que trabajé aquí, todo tenía que ver con refrigeración. ¿Sí? Entonces, los invito. ¿Por qué en este momento yo me estoy enfocando más en el área de la generación de potencia? ¿Sí? En este semestre, más que todo, sistemas térmicos lo enfoqué fue a eso. La materia está muy fuertemente en torno a los sistemas de generación y sistemas de potencia. Es porque es el punto crítico que tiene Colombia en este momento. ¿Cómo vamos a generar energía? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Sí? ¿Cómo vamos a generar energía? ¿Vamos a vivir eternamente? Colombia llegó a ser dependiente de la energía hidroeléctrica hasta hace no menos de 15 años en el 85%. Imaginen esa locura. ¿Sí? Cuando llega el fenómeno del Niño del 92, pues preocupa, pero creímos que iba a ser, que era solo ese año. Cuando llegó el del 2015, realmente nos preocupamos y dijimos, venga, puede llegar un fenómeno del Niño tan crítico que disminuya las reservas de agua y no podamos ni siquiera tener una capacidad responsable de entrega. ¿Qué pasó? En el 2015 la generación por hidroeléctrica cayó al 45%. Sí, después de que nosotros ya la teníamos en 75, o sea, habíamos mejorado el 10%. Cayó al 45%. Ahí fue cuando se estaba hablando de hacer el racionamiento, de qué íbamos a hacer. Ahí entraron un montón de empresas que no podían vender su energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían procesos de cogeneración. Y ellos con sus propios desperdicios, llamémoslo así, ya no es bueno decir eso, porque es una palabra sin sentido, ya no es un desperdicio, ahora es un recurso. ¿Sí? Entonces, ellos quemaban sus propios residuos y decían, venga, si yo pudiera vender la energía, le vendería a todas estas fincas, me sobra energía. O sea, yo estoy descentralizado y me sobra todavía energía, pero no puedo vender. La política colombiana energética no permitía que que una empresa cualquiera o una persona cualquiera vendiera energía a otro. Sí, solo lo podían hacer ciertas entidades regidas por el gobierno. Ahí, en el 2015, no había más. ¿Quiénes piden eso y quiénes tenían la mayor capacidad? Los ingenios azucareros. Ellos dijeron, nosotros tenemos capacidad para venderla a todo el sur del país y saciar este problema por un tiempo. Ahí comienzan a aparecer las termoeléctricas y dicen, bueno, nosotros también podemos entrar, fue una buena partida. ¿Sí? No somos tan limpios, pero podemos entrar y por lo menos que la gente no se quede sin luz. Y conseguimos en el 2015 sobrevivir ese fenómeno del Niño sin, sin racionamiento. Eso ya vamos a cerrar esta presentación, ya no vamos a hablar más de refrigeración. Esto ya acabó. Vamos. ¿Sí? Y
pues comenzó a venderse energía al país de esa manera. Ahí viene el presidente de turno, Santos, y Santos promueve que haya una nueva política, que el que tenga energía de cogeneración la pueda distribuir. En otros países como en Estados Unidos, en Brasil, eso ocurre desde los años 70, ¿sí? Pero en este país hasta el año 2015. Ahí se empieza, ese día nace en Colombia realmente, a modo ya explícito, nace en Colombia la oportunidad de vender energía, ¿sí? A cualquiera puede generar energía. En ese momento aparece la oportunidad entonces de poder quemar cualquier cosa, ¿sí? ¿Quiénes tienen la mayor capacidad en Colombia? Pues quienes deberían, los productores de caña, tienen bagazo en cantidades. ¿En Santander no podríamos hacer eso? Sí, pero en Santander existe un monopolio, existe un manejo indebido de la industria. Bueno, acabaron la industria cañera y donde tenemos industria cañera es una industria, que lo voy a decir de una manera muy desagradable, pero es una industria popérrima, una industria que piensa vivir de panela producida como en los años 60. Eso no es competitivo ya. No ha quebrado porque este país es muy violento y no ha venido una empresa extranjera a decir voy a montar aquí una panelera que produzca panela a 100, 200 pesos con tecnología de ayer y quiebro a todos estos de tecnología de hace 40, 60 años. ¿Sí? Entonces, antes de que ocurra eso, van a ir a incendiarle los camiones, les van a ir a... porque ya ocurrió, ¿sí? Ya ocurrió en Colombia eso y por eso en Colombia decimos, pero ¿por qué aquí los parques industriales no crecen? ¿Quién va a venir a invertir? ¿Quién va a venir a invertir? Y nosotros mismos no tenemos cómo invertir y acabamos nuestra industria, que es lo que yo estaba diciendo de la industria de Piedecuesta. Los trapiches en Piedecuesta en vez de volverse más, busqué la palabra, de mejorar su performance, llamémoslo, de tener una producción más actualizada y más acorde a la tecnología moderna, los acabaron y construyeron un poco de casas. Ahora vive un montón de gente, pero no hay trabajo, no hay industria agrícola, no se montó un parque industrial. ¿Sí? Entonces, si nosotros no somos competitivos ni siquiera en lo que somos ricos, ¿en qué vamos a ser competitivos? Entonces, era para que aquí en Santander todos los trapiches que habían hubieran montado por lo menos una cogeneradora que los alimentara a ellos. Pero, ¿cómo? Si funcionan con motores de los años 70 y dicen que ese motor Lista sí es bueno. Yo nunca lo voy a cambiar, por eso llevo produciendo 40 años, pero usted producía a un precio, ¿sí? Si hacemos la equivalencia y traemos ese precio ahí, a hoy en día, tal vez usted en este momento está produciendo todavía más caro, ¿sí? ¿Por qué? Porque las máquinas tienen una vida útil, no porque funcionen para toda la vida, sino porque la tecnología es dinámica y dentro de 10 años mi máquina está consumiendo muchísima más energía que si yo comprara otro nuevo motor y me consumiera la mitad. Si hoy en día usáramos los mismos motores de los años 70, ¿cómo andaríamos? Imagine la revolución industrial que hubo en la parte automotriz en los años 70 fue vital. Fue súper vital, creo que todo fue vital para la industria del hidrocarburo. Si no hacen eso, de seguro los carros eléctricos hubieran tenido una vida temprana, ¿sí? Pero hicieron un movimiento y dijeron, no, vamos a meterle tecnología a los carros. Los motores tienen que ser más eficientes, no pueden consumir tanta gasolina y tener un muy buen torque de entrega, una muy buena potencia de entrega. ¿Listo? Entonces, promuevo el tema de combustión y el tema de sistemas de potencia, que es el que estoy tratando de fortalecer o de ver en sistemas térmicos, porque es que nosotros estamos llamados a mejorar nuestra matriz energética. Nosotros estamos llamados a aprovechar los residuos que tenemos como nación. Nosotros somos un país agrícola, que tenemos la capacidad de alimentarnos completamente nosotros como el mejor país del mundo
donde en este país no debería haber hambre, no debería haber un solo niño diciendo no tengo que comer. Este país es capaz de producir comida para él y para un montón más. No sabemos hacerlo, que es lo más triste. Sí, por eso el dicho, le dan pan al que no tiene dientes. Nosotros no sabemos hacer nada de eso. Sabemos explotarnos y ya. Pero nosotros las tierras que tenemos no sabemos producirlas de manera apropiada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni nos interesa. Nosotros no nos sentimos que somos un país que sea una canasta mundial. Si lo hubiéramos entendido, ya hubiéramos explotado esa fortaleza. ¿Sí? Y todos los países estuvieran comprando naranjas, café, bananos, ¿sí? Masivamente, ¿sí? No nosotros teniendo que ir a comprar arroz, que es esa vergüenza, ¿sí? Pidiendo que nos manden pollos del extranjero, que es esa vergüenza, ¿sí? Entonces, la producción agrícola, ¿qué deja de mano? Producción energética, porque deja residuos, ningún residuo se pierde. En el mundo entero nada se pierde. Nosotros tenemos que empezar a aprovechar cada uno de nuestros residuos y empezar a desarrollar tecnología que aproveche esos residuos. ¿Sí? Si en Brasil no se hubiera hecho eso en los años 70, en este momento no estarían produciendo casi que toda la energía que consume Colombia, que son 15 gigavatios, a base de bagazo. Ellos producen todo lo que Colombia consume a base de bagazo. O sea, ellos hacen la energía de 50, 60 millones de personas con residuos industriales, con residuos agrícolas. Y el resto del país, que son 300 millones de personas, ¿sí? Pues hidráulica, carbón y ellos tienen otras fuentes ya, tienen eólica y tienen fotovoltaica en buenitud, ¿sí? Además tienen el Paraná, que es una fuente hidráulica muy grande. Pero ser capaces de producir lo que nosotros necesitamos a base de mugre, llamémoslo, como para nosotros es, ¿sí? Aquí en Colombia no existe otra forma de hacer energía si no es hidráulica o tenemos algún hidrocarburo, porque es lo que da plata. Pero ¿hasta cuándo? ¿En qué país da plata? Los países están descentralizando su energía para no dejarla en torno del petróleo. ¿Por qué? Dice que va a poder vender por otros 50 años. Es un loco que vive en un mundo en el cual no hay noticias y no hay nada. Esa persona no sabe qué está pasando. En este momento todos los carboneros de Colombia están mirando qué van a hacer. ¿Hasta cuándo vamos a poder tener las piedritas de carbón por fuera? ¿Sí? Si no, tenemos que empezar a comernos la cana nacional. ¿Y eso qué impacto va a traer? Si yo produzco chocolate a base de energía de carbón, no me lo compran en Europa. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Nosotros tenemos que entrar en unas ideas de producción nuevas. Este país tiene que mejorar su sistema industrial, porque si no, no va a ser competitivo. Ya no lo es, no lo va a ser a futuro. ¿Sí? Bueno, pues nuestro tema va a ser reacciones químicas. ¿Listo? O como realmente lo llamamos en termodinámica, que es combustión. Reacciones químicas son muchas. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en la combustión. ¿Listo? Bueno, vamos a tener que desarrollar estos resultados de aprendizaje. Vamos a proporcionar un panorama de los combustibles y qué es la combustión, aplicar el principio de la conservación de la masa a sistemas reactivos para determinar las ecuaciones de reacción balanceada, definir los parámetros utilizados en el análisis de la combustión, tales como la relación aire-combustible, el porcentaje teórico de aire y la temperatura del punto de rocío, flujo estacionario y para sistemas de masa fijo, calcular la entalpía de reacción, la entalpía de combustión y los poderes caloríficos de los combustibles, de temperatura de flama adiabática para mezclas reactivas, evaluar el cambio de entropía en los sistemas reactivos y analizar los sistemas reactivos desde la perspectiva de la segunda ley. No sé si alcanzamos a llegar a tanto, pero es un tema grande, es un tema de casi
3 semanas y poco, ¿no? Bueno. Y ya, mañana luego comenzamos. Bueno, ¿quiénes quieren revisar el parcial? Las notas, el quiz. Este es el momento de socializar las notas. Nos hacen el llamado a la universidad, ¿sí? Por si alguien quiere quejarse ante una nota o quiere mirar. Los convido a que este es el momento. Si alguien no presentó un quiz o el quiz, ya murió el quiz. Ya no es hora, ¿sí? Yo no sé si en termo 1 o en termo 2 es alguien que me está preguntando que para repetir el quiz. Para repetir el quiz, no para hacer el quiz. No, el quiz ya murió. El quiz era el otro día prácticamente que pasó. Usted tiene que, el mismo día tiene que decir, profesor, no presenté el quiz, ¿me ayuda? Listo, vamos a hacerlo. Pero el quiz, no hay normativa de ley para tener que hacer supletorio de eso. No existe la normativa de ley. Y ya pasó mucho tiempo, ya pasó más de una semana, no puedo hacer nada. ¿Listo? Bueno, ¿no hay nadie que quiera revisar el parcial? ¿Todas las notas satisfechos? Si no hay respuesta, no reviso ya más esto. Continuamos. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al quiz. Coménteme. Pues nosotros para hallar perdón, lo proyecto, profe. No, pero ahora yo acá el quiz la solución, quiero que yo la traje. Mi solución. No lo traje. Traje traje el parcial, pero no traje los míos. Bueno, coménteme cuál sería o cuál es su parcial. Era para el quiz, profe. ¿Qué pasa con el quiz? Es que era para, digamos, cuando hallábamos la capacidad del serpentín de condensación en toneladas de refrigeración, pues Sí. nosotros utilizamos la ecuación para lo del calor, que era la masa. Bueno, en mi caso la ¿Era la utilizamos masa como por la diferencia de entalpías o Por era la- la masa por el CP Ajá. por la diferencia de temperaturas? era la masa por la diferencia de entalpías, pero entonces, digamos, ¿por qué teníamos? En mi caso la tomamos la entalpía 1 menos la entalpía 3. Y Sí. pues usted en el ejercicio lo hizo a entalpía 2 menos la entalpía 3. Porque muchachos, dependiendo de cómo usted colocara, si usted va a ver mi entrega tiene 1, 3, 2. ¿Sí? Yo vi que todos colocaron 1, 2, 3. Para mí el centro, después del proceso de sacar el agua, y aquí viene el proceso de calentamiento, era el 3. ¿Sí? Eso era lo que pasaba. ¿Dónde está? Es que no traje mi solución, muchachos. Es que sí. Pero no, eso de uno salir corriendo y medio cargar ahí toda una USB. Yo trabajo de mi computadora. Entonces, digamos, voy a abrir aquí el de... ¿Cuál es su parcial? ¿Cuál de estos que está aquí, digo, cuál es su quiz? Estos que está aquí. A ver. Will. ¿Este? No, señor. Uy, profe, la verdad que no. Es que lo envió mi compañero, pero no sé cómo lo... Bueno, pues digamos que no puedo abrir ninguno sin la autorización de nadie. ¿Cuál es su código o el código de su amigo? Alguien que diga aquí que puede abrir ese parcial. Bueno, muchachos, eso es lo que yo le digo. Revise entonces, pero yo lo hice así: 1, 3, 2.
Entonces revise que esté así. ¿Sí? O sea, que empaten los valores, que era lo que yo hacía. Yo hacía tan fácil, el quiz había resuelto aquí en clase la partificación, era seguir los mismos pasos y simplemente ustedes hacer el proceso de calentamiento, que no era tan complejo. ¿Sí? El proceso de calentamiento es uno de los más fáciles porque ustedes lo único que tenían que hacer era mantener la misma humedad. ¿Listo? Profe, es el 218-4208. Ese. Listo. Ah, profe, creo que era el otro archivo porque en ese solo sacamos la carta psicométrica. Bueno, pero pues ahí se puede ver, ¿no? Que en mi caso, pues, tomamos la masa por la entalpía 1, que fue 82, menos la entalpía 3, que fue 50. ¿Teníamos que tomar esas dos entalpías o teníamos que tomar era H? No eran las entalpías, muchacho. ¿Y a usted le quedó mal marcado eso? Profe, pues es que las entalpías estaban bien, lo que sí quedó mal fue ahí lo de la ecuación que no entendí no entendí el por qué, perdón. No, usted lo único que hacía era la entalpía del de antes y la entalpía del después. Y aquí contenía la entalpía del agua que se iba. ¿Sí? Básicamente. Pero si usted separaba, no era básicamente eso. ¿Usted tuvo en cuenta estos dos solamente o estos dos y este tres? La variación aquí. ¿Sí? Déjeme, yo entonces ya lo tengo usted aquí, voy a apuntarlo de revisar. Hoy lo reviso a ver qué pasó, cómo está tu nota y si después me... ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiere preguntar algo del parcial? ¿No? Bueno, listo. Cerramos entonces el proceso de revisión. Queda aquí el amigo para revisar. Yo hoy le reviso y vuelvo a publicar entonces hoy en la tarde. Coloco notas actualizadas y de una vez que salgan nuevamente las notas, ya si hay algo que cambiarle, ¿sí? Yo voy a revisarle bien. ¿Hay alguien más que necesite que le Listo, revise? profe, gracias. No, eso es el taraje. Esas son las cosas que hay que socializar. En este momento no le puedo comparar porque no traje mi respuesta, pero ya sé que usted necesita revisión, entonces yo mismo la reviso y le respondo. ¿Listo? Bueno. ¿Ya no hay más preguntas con respecto a esto? Bueno, sigamos entonces aquí por 10 minutos más y acabamos. Bueno, nosotros hablamos de que cualquier material puede quemarse, pero nosotros ¿qué consideramos realmente como combustible? Nosotros buscamos que algo que nosotros llamemos combustible es que éste consiga tener una reacción rápida, ¿sí? Que sus volátiles sean de fácil oxidación, que sean de bajo costo, que su emisión de material particulado sea controlada. Pero eso, más que el combustible mismo, es el proceso ahora, ¿sí? Ahora, combustibles los hay, líquidos, gaseosos y sólidos. ¿Cuál es más favorable? Todos. No podemos estar pensando en que algo es más favorable que otro. ¿En qué sentido pensamos hoy en día que es favorable? En el sentido del impacto ambiental. En Colombia tal vez no,
Si yo produzco algo para venderlo a Colombia, no me importa que queme, no me importa yo qué haga para producir eso. Pero si yo produzco, digamos, un ejemplo, y este no es ni siquiera por el proceso de combustión, que es el proceso de la palma africana. Es un proceso que genera tanta eutrofización de la tierra y consume tanta agua que su huella hídrica es aún mucho más crítica que ni la del ganado, que la Unión Europea prácticamente dijo, ningún producto que tenga o ningún producto que haya, todos los productos que sean procesados con palma africana no se pueden vender en la Unión Europea. Viene China y dice, ¿sabe que a mí también me interesa eso? Esa palma africana no me llama la atención y no vamos a recibir productos en China tampoco. Ahí entonces, ¿quiénes son los que producen eso? Los dos grandes productores en el mundo son Indonesia y Colombia. Ahí pues crisis en esa industria. ¿Ustedes cuándo habían visto una propaganda en que se promovía el aceite de palma africana en Colombia? Eso viene ocurriendo hace 3, 4, 5 años nomás. Sí, producimos aceite de palma africana hace por lo menos unos 40. ¿Qué pasa? Antes lo vendíamos todo, hoy en día nos toca consumirlo. ¿Sí? Y nos toca mantener ese poco de tierras porque ya tienen un montón de material plantado. Profe, qué pena, un agrícola. compañero que se le da ingreso. Listo. Entonces, en este momento estamos promoviendo combustible y cualquier cantidad de cosas con palma africana. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere en el mundo. El carbón colombiano no es que sea malo, es que sea poco. Somos el cuarto productor de bituminoso en el mundo. Tenemos una gran cantidad y muchas reservas. ¿Quién no lo quiere comprar ahorita? Después del 2030 nadie va a querer comprar una sola piedra de carbón. O usted la consume por su cuenta o la deja enterrada, porque ya no va a ser negocio sacarla, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Colombia? Si tiene tanto, tenemos que consumirlo, porque ¿qué más? Tenemos que buscar alternativas, gasificar vamos a convertir el carbón, vamos a mezclar el carbón con otras fuentes de combustible, pero ya no convencionales. Esto que ustedes ven ahí son lo más convencional que hay. Pero digamos, voy a quemar el carbón con residuos de cacao. Voy a quemar el carbón con toda la palma. Claro, eso lo hacemos hace 30 años. Allá en Bijaguar, cuando fui, y llegaban 3 cargas de palma africana, ¿sí? Pues se mezclaba con 3 cargas de palmera, residuo de palmera, y trabaja. Y así es que se produce, ¿sí? Se trabaja en esa planta y la carne que comemos aquí en Bucaramanga, pues nos llega con ese proceso. Tiene un proceso en el que quemamos carbón con palma africana. ¿Lo vamos a tener que seguir haciendo? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que la matriz colombiana nos inventemos otra forma de hacer energía, ¿sí? Pero teniendo carbón, lo más seguro es que lo vamos a continuar explotando, porque fuésemos Europa, que no tenemos carbón, o fuésemos China, que no tenemos carbón y tienen que comprarle todo a Australia, tienen que comprarle todo a Corea del Norte, pues ellos ya están pensando en ir cortando esa industria, ¿sí? El que no tiene ya va avanzando, el que lo tiene, como nosotros, que ni siquiera avanzamos en lo que no tenemos, pues entonces en lo que tenemos mucho menos, ¿sí? Para mí una gran alternativa, sí, todos sabemos que el aprovechamiento energético desde el punto de vista de la combustión, de quemar directamente las cosas, es altísima, pero también el impacto ambiental es altísimo. Entonces, lo que yo, por ejemplo, pienso es que Colombia sí debería buscar la alternativa de desarrollar gasificadores de gran capacidad, de alta capacidad, y en base a esos gasificadores
gasificar, ¿sí? Gasificar carbón, todo el carbón que podamos, y poder producir gas de síntesis para poder alimentar las cocinas nacionales, la producción eléctrica nacional y todo lo que sea de producción de potencia, ¿sí? Porque, ¿qué más vamos a hacer? ¿Lo vamos a quemar? La cantidad de material particulado que vamos a liberar y de carga de dióxido de carbono, de azufre, ¿sí? Va a ser altísima, altísima. Y ustedes van a ver y los impactos cuando los manejamos en términos del metano a términos de carbón, pueden llegar a ser 1/4 con respecto al carbón, ¿sí? El carbón en este momento no lo quiere nadie. El día que yo me formé, me acuerdo que había muchos que eran del litoral, que eran del norte del país, y su sueño era trabajar en las carboneras del norte. Hoy en día, ¿quién quiere? La verdad, uno dice, es una industria crítica, que no tiene la estabilidad que se esperaba que tenía antes. Un ingeniero entraba y podía hacer carrera de ingeniero ahí. En este momento usted está con la preocupación de que en cualquier momento prácticamente su empresa se queda sin ventas. ¿Y qué van a hacer? ¿Listo? Y eso que estamos comenzando el fenómeno. El fenómeno realmente comenzó hace unos tal vez 7 años, cuando descubrimos que de verdad Colombia no era petrolero. Y ¡pum! Se cayó la burbuja petrolera colombiana. Y la industria y los ingenieros que estaban trabajando en esa industria dijeron, uy, pero ¿cómo? ¿No que éramos petroleros? Y tuvimos un déficit de empleo increíble. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar atentos a que eso no nos ocurra de nuevo. ¿En qué? En otras áreas de la industria. Tenemos que estar atentos y buscar alternativas reales a nuestro país, ¿sí? Y eso corre desde las directivas gubernamentales hasta nosotros como ingenieros. ¿Qué vamos a pensar en el futuro para nuestro país? ¿Sí? Si nosotros, que somos los que tenemos las ideas, no se nos ocurren, pues, ¿ustedes creen que un político sí? Por eso es que cuando hablamos de Reficar, que se robaron toda esa plata y le echan la culpa a los políticos solamente, no, sean realistas, muchachos. Los que se robaron esa plata no fueron los políticos, fueron ingenieros civiles y mecánicos. Esa es la verdad. Entonces nosotros tenemos una función en la sociedad muy importante. Si no la hacemos éticamente, terminan las cosas como están siendo colombianas, así, a lo colombiano llamamos, cosas chimbonas que hacemos a nivel industrial, nos robamos la plata y todo lo que ocurre aquí no lo hacen solo los políticos, lo hacemos nosotros los ingenieros. Los ingenieros mecánicos están metidos en la industria robándose la plata, los ingenieros civiles están metidos en la industria robándose la plata. Entonces, o me van a decir que Hidroituango fueron un montón de políticos que fueron y dijeron allá, así es que se fabrica, así es que se monta, así es que se hace. No, allá eran ingenieros mecánicos y civiles que estaban parados robando de la plata y que no querían que eso funcionara porque no era de su interés. El interés es robar y luego que vea la próxima administración cómo soluciona. Entonces son las cosas, muchachos. Bueno, dejamos ahí, continuamos la otra semana ahora sí con el tema en forma. Bueno, muchas gracias, muchachos, gracias señoritas por estar aquí presentes. Me despido. Hasta luego. Muchas gracias, luego. profe. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Luego.